Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Alarcón. Alvarado, Álvarez, Angueta. Anguieta presente, profe. Alvarado presente, profe. Ávila, Basante, Caiche, Caldas. Basante presente. Caiche presente. Ávila presente. Caldas, Calderón, Enrique, Calderón Solís, Candelario. Calderón Solís presente. Buenas Presente, tardes. Candelario. Carrillo, Chávez, Díaz, Escobar. Carrillo presente. Chávez presente. Escobar presente. Falcones, Jamas, Jauregui, Jiménez. Jiménez presente, profe. Jiménez Lozano presente. Presente, Jama. ¿Qué más? Jiménez. Presente Jauregui. Jauregui también. Inés, León, Lindao, Lor. León Ávila Lord presente. Inés, Lindao, Lor. Lord presente. Profesor Jama presente, sí le dije, disculpe. León, no, Lindao. Meléndez, Montesé. Mora, Presente Montesé. Mora presente. Morán presente. Morán, Mariana. Pesante, Peñafiel. Presente. Mora Plúas. Peñafiel presente. Bingo, Salinas. Presente Pin. Buenas tardes, profesor Rodríguez presente. Ruiz presente. Salinas, Torres, Tumbaco, Valdivieso. Valdivieso presente. Valdivieso presente. Vázquez, Vega, Vera, Villalba. Vázquez. Vega, Vera Lozano presente. Villalba, Chacual, Yandalema. Presente llegó algunas ciertas. Vázquez Vera presente. Profesor Meléndez presente, profe. Vamos con la segunda vuelta, los rezagados. Alarcón, Álvarez. Que el internet se le quedó por... Alarcón presente. Álvarez González, Caldas, Calderón, Enríquez. Falcón, Ortega. Inés, León, Lindao. Meléndez, Meléndez presente, profe. Pesante. Vega Romo. Villalba. Cantalema Caín. Esto. Guardar la asistencia. Estaría probando. Buenas tardes, profe, dígame. ¿Qué grupo voluntario está? Perdón, no lo escucho. Los grupos voluntarios, por favor.
Ah, ok. Listo, entonces comienza mi grupo con la clase 13, profesor. Ah, ya está. Ah, no, de 13 a 14 ya, ¿no? 13, Ujú. 14, 22, tenemos el primer repaso. Sería el proceso de la escritura en la construcción de textos. Sí. Profesor, disculpe, quiero compartir pantalla, pero no está habilitado. ¿Me podría ayudar con eso? Denme un minuto, a ver qué pasó. Ya está bien. Muy buenas tardes, compañeros, profesor. Hoy les vamos a hablar sobre el proceso de la escritura en la construcción de textos. Nosotros somos el grupo 3. Bueno, el proceso de la escritura en la construcción de textos. El proceso de la escritura en la construcción de textos es un procedimiento complejo y multifacético que incluye varias etapas y habilidades. A continuación se detalla un enfoque general del proceso de escritura. Preescritura. Esta frase implica la preparación y la planificación antes de comenzar a escribir el texto propiamente dicho. Generación de ideas. Puede incluir técnicas como el brainstorming, los mapas conceptuales o el uso de preguntas claves para explorar el tema. Investigación. Recopilación de información relevante a través de fuentes confiables. Definición del propósito y la audiencia. Comprender a quién va dirigido el texto y con qué fin. Organización de ideas. Estructuración de las ideas principales y secundarias en un esquema o plan. A continuación, mi compañero. Redacción. Durante esta etapa se escribe el primer borrador del texto, poniendo en práctica las ideas y el plan desarrollado en la preescritura. Desarrollo del contenido, expansión de los puntos principales con detalles, ejemplos y argumentos. Estructuración del texto, seguimiento de la organización planeada, incluyendo introducción, desarrollo y conclusión. Fluidez y coherencia, asegurar que las ideas fluyan lógicamente de una a otra. Como tercer punto tenemos la revisión. A continuación, revisión. En esta fase se evalúa y mejora el primer borrador para garantizar que el contenido sea claro, coherente y adecuado. Revisión del contenido, verificar la exactitud y relevancia de la información presentada. Estructura y organización. Asegurar que la estructura del texto sea lógica y afectiva. Coherencia y cohesión. Revisar la fluidez de las ideas y la conexión entre párrafos y oraciones. Estilo y tono. Asegurar que el estilo y el tono sean apropiados para la audiencia y el propósito. Edición. La edición se centra en aspectos más técnicos de la escritura, incluyendo la gramática, la ortografía y la puntuación. Corrección gramatical y ortográfica. Identificar y corregir errores gramaticales y ortográficos. Tenemos también la puntuación, que es asegurar el uso correcto de la puntuación. Estilo y formato. Alinear el texto con las convenciones de estilo y formato requeridos. A continuación, mi compañero. Bueno, tenemos también la publicación. Es la fase final. Esta implica compartir el texto terminado con la audiencia. Formato lineal. Esto asegura que el texto esté en el formato adecuado para su publicación. Tenemos la distribución.
Este nos permite publicar el texto en el medio elegido, ya sea en línea, en un documento impreso o en otro formato. También tenemos los consejos adicionales. Aquí hacemos la relectura y la retroalimentación, pues para leer el texto varias veces y si es posible obtener la retroalimentación de otras personas. También tenemos la revisión iterativa. Este proceso nos ayuda con la revisión y la edición. También puede repetirse en varias veces, o sea, varias veces hasta lograr un texto satisfactorio. También tenemos el uso de herramientas. Esta nos ayuda a aprovechar herramientas de revisión gramatical y ortográfica, así como el análisis del estilo. Muchas gracias. No, disculpe. Sí, ya estaría todo. Muchas gracias, profe. Bien, siguiente grupo, por favor. Sí se visualiza, profe, disculpe. Sí, claro, claro. Debe compartir como presentación para que se vea toda la diapositiva. Vamos a hablar sobre el proceso de escritura en la construcción del texto. Es el procedimiento o metodología que un individuo pone en marcha a la hora de reducir un texto escrito, o sea, de escribir. Se trata de un término de uso común en la educación, especialmente en la enseñanza de la escritura creativa y el estudio literario. En general, todo el proceso de escritura comprende ciertos elementos fundamentales, pero al mismo tiempo ocurre de modos enteramente personales. Es decir, se puede replicar el procedimiento que sigue un escritor famoso al escribir, sin que éste garantice que se obtengan obras de la misma calidad. Sin embargo, sin un mínimo ordenamiento y preparación resulta siempre más difícil la escritura, ya sea de una pieza literaria, periodística, académica o de cualquier tipo. La idea del proceso de escritura, esto es, de que la escritura implica un proceso observable y estudiable, proviene en buena medida de la década de 1970, cuando Donald Murray, entre otros académicos, iniciaron un cambio de paradigma en cuanto a la enseñanza de la escritura, siempre partiendo. Pasos del proceso de la escritura. Los pasos del proceso de la escritura, que no deben ser entendidos necesariamente como etapas lineales ordenadas, son 5. La escritura previa son aquellos procesos lingüísticos y mentales previos a la escritura de la primera palabra, tales como la lectura, la reflexión y el ordenamiento mental de lo que luego se escribirá. Este paso previo es considerado por muchos escritores como parte propiamente dicha de la escritura. La redacción es la etapa que da inicio a la escritura en sí misma, o sea, a la elección de las palabras. Esta primera escritura, sin embargo, es una escritura tentativa, menos controlada, libre de correcciones, es decir, tentativa. Menos control produce un borrador, un texto preliminar que luego será sujeto a revisiones. La revisión y corrección consiste en la lectura y relectura de lo ya escrito para someterlo al cuestionamiento personal y la duda. Un buen proceso de corrección reconsidera las elecciones tomadas y evalúa alternativas, además de identificar y corregir los errores que salten a la vista. La edición se desprende directamente de la etapa previa de revisión. A continuación, mi compañero. Consejo para el proceso de escritura. La escritura, especialmente la escritura o fines artísticos, es un proceso ímito, repetible y difícil de cimentizar. Sin embargo, algunos consejos útiles para enfocarse en elaborar son: buscar una ayuda profesional, así como otras áreas, saber. Existen profesionales o enseñanzas de las escrituras creativas o no que pueden convertir contrato al comenzar un taller de las clases personalizadas o cualquier otra dinámica guitarras, especialmente ninguna antes sea intentado y escrito.
A continuación, mi siguiente compañero. Siempre es saber qué es lo que se quiere escribir. Es mucho más difícil producir una obra sin tener al menos un norte hacia el cual avanzar, un cierto marco de referencia, algo que sirva de base. Atenuar la perfeccionismo. Bien dice el refrán que lo perfecto es enemigo de lo bueno, queriendo decir que el empeño en producir una obra maestra será mayor barrera que impida la escritura, pues la autoexigencia inalcanzable conduce a la frustración y al abandono. Escribir es reescribir, aunque pueda resultar muy atractiva una primera versión de un texto, es poco probable que sea definitiva, por lo que conviene siempre dejar un rato aparte y volver con ella, ojo al fracaso y sea días o semanas después, para así percibir los detalles mejorables y ideas interesantes que en la primera lectura no saltaron a la vista. Tipos de desarrollo de un texto. En un texto argumentativo se utiliza para demostrar una hipótesis o para justificar una opinión. En primer lugar, se nombra la hipótesis o la opinión y después se incluyen argumentos que sirven para sostener la hipótesis u opinión o contraargumentos que refuten otras ideas o teorías. En un texto expositivo se utiliza para explicar teorías, conceptos y casos. En primer lugar, se nombra aquello que se va a exponer y después se incluyen descripciones y características. En un texto explicativo, se utiliza para presentar un fenómeno y sus causas. En primer lugar, se menciona el fenómeno, después las causas. El desarrollo de un texto cronológico se utiliza para enunciar distintos sucesos en orden cronológico, es decir, que se organiza según cómo hayan ocurrido los hechos, desde el más antiguo al más reciente. Otro grupo, por favor. Grupo 6, ingeniero. Dele. Buenas tardes, vamos a exponer sobre el proceso de la escritura en la construcción de texto. Integrante. Denis Alarcón, Caiche Odalis, Carrillo Yamilet, Montese Eric, Peñafiel Gabriel. El proceso de la escritura en la construcción de textos. Cada escritor puede ajustar este proceso según sus preferencias y la naturaleza del texto que está creando. La práctica continúa si la retroalimentación son clave para mejorar la habilidad de escribir textos efectivos y persuasivos. El proceso de la escritura en la construcción de textos es un conjunto de pasos o etapas que un escritor sigue para desarrollar y completar un texto de manera efectiva. Estas etapas suelen incluir número 1, preliminares y planificación. Identificación del propósito. Definir claramente el objetivo del texto, informar, persuadir, entretener, etc. Auditorio o audiencia. Determinar a quién va dirigido el texto para adaptar el estilo y el contenido. Recopilación de información. Reunir datos, hechos o ideas relevantes que se utilizarán en el texto. Organización inicial. Establecer una estructura básica o esquema para el texto. A continuación, mi compañero. 2. Redacción inicial. Escritura del primer borrador.
Comenzar a redactar el texto basándose en la planificación inicial. En esta etapa se busca principalmente plasmar las ideas de manera fluida sin preocuparse demasiado de la perfección. Revisión y edición. Revisión global. Leer el texto completo para evaluar la claridad, coherencia y adecuación del contenido. Edición. Corregir errores gramaticales, ortográficos y de estilo. Ajustar la estructura y el flujo del texto para mejorar la comprensión y el impacto. Cuatro, revisión específica. Revisión de contenido. Verificar la precisión y relevancia de la información presentada. Revisión de estilo. Asegurarse de que el tono y el estilo del texto sean apropiados para el público objetivo. Revisión de formato. Ajustar el formato según las normas o requerimientos del medio en que se publicará el texto. Se aplica. Edición final y presentación. Corrección final. Revisar una última vez el texto para eliminar cualquier error residual. Presentación. Preparar el texto para su publicación, impresión o entrega final según sea necesario. Muchas gracias. Bien, les voy a poner un video sobre el tema. Aprendiendo. El tema de hoy, producción de textos escritos. Interesante tema lingüístico, el cual les voy a presentar paso a paso. Como hemos visto en nuestros temas anteriores, la producción oral y escrita es propia del desarrollo lingüístico del ser humano. Por lo tanto, existen una serie de pasos que nos permiten desarrollar ideas, organizarlas en nuestro cerebro y luego plasmarlas de forma escrita. Son muchas las ideas, muchachos, que surgen en nuestra mente. Por lo tanto, el ser humano ha creado un sinnúmero de textos orales y escritos. En este caso, veamos esta lámina. Al final les coloco la bibliografía de donde ha sido obtenida. Los textos escritos podemos clasificarlos como narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, informativos y dialogados, como hemos visto que son los textos orales. Atentos a la lámina, muchachos. El texto narrativo narra sucesos y posee una secuencia y una forma de organizarse. El texto descriptivo describe situaciones, personas, dibujamos hechos, acontecimientos. El texto expositivo expone temas e ideas. El texto argumentativo expone justificaciones, argumenta, muestra y defiende posturas. El texto informativo da instrucciones o indicaciones. El texto dialogado expresa lo cotidiano mediante un diálogo de conversación. Muy bien, muchachones, una vez que tenemos en cuenta los tipos de textos escritos, es importante decirles lo siguiente. Cuando vamos a escribir, tenemos en cuenta un proceso lingüístico. ¿Qué es eso? Las palabras, las oraciones, los signos de puntuación. Pero también existe otro proceso lingüístico muy importante. Ese proceso es el dibujo, la imagen que nos formamos de aquella idea que queremos transmitir. Entonces, las palabras y las imágenes van relacionadas
a la hora de escribir. Seguimos entonces a ver las estrategias para elaborar un texto, las estrategias para la escritura. Estas son 3: planificar, escribir o textualizar y revisar. Vamos a ver paso a paso en qué consiste. La planificación es el proceso que se realiza antes o durante la escritura. Es decir, comenzamos a establecernos el propósito de la lectura. ¿Para qué quiero escribir y qué es lo que voy a escribir? Para este paso, entonces, consideramos número de capítulos o apartados, número de páginas, audiencia, para quién va dirigido, con qué propósito. Es en este paso en donde voy a leer para buscar información de acuerdo al propósito del texto que quiero escribir. Se generan ideas, seleccionamos cuáles son las ideas que sirven para el texto que quiero escribir. Establezco la relación entre las ideas, busco más fuentes de información, como diccionarios, escritos que pueden estar en la web, y finalmente organizo mi texto. ¿Cómo se organiza? Dándole inicio, desarrollo y cierre, organizándolo de acuerdo al tipo de texto que quiero escribir. Muy bien, muchachos, pasemos al segundo paso: escribir, la acción de escribir, textualizar. Este paso se hace durante el desarrollo de ese texto y consiste en plasmar las oraciones, construir las oraciones que transmiten las ideas. El tiempo invertido en cada sesión de escritura, los espacios que utilizamos para ello o el nivel de producción del trabajo escrito. Este es el paso del desarrollo de todo el texto. Y finalmente vamos entonces al tercer paso: la revisión del texto construido. ¿En qué consiste? En lo que siempre les menciono: los aspectos formales para la escritura. ¿Y qué es eso? La presentación, los signos de puntuación, el uso correcto de la ortografía en cuanto a la acentuación y el uso de las consonantes que permiten que nuestro escrito sea legible, que pueda ser comprendido y que esté adaptado a las normas de la Real Academia. Este paso de revisión posee 6 acciones: revisión del contenido y claridad del mismo, revisión ortográfica y lingüística, la construcción de las oraciones, si son coherentes, revisión de los signos de puntuación que me permiten la pausa y la entonación, revisión de citas o fuentes de información. No podemos tomar información de otros como nuestra. Revisión de cohesión y coherencia en las ideas. Y finalmente, la revisión de la estructura del párrafo, los títulos, subtítulos y las conclusiones, para darle cierre a ese texto que hemos decidido escribir. Muy bien, muchachos, espero que hayan comprendido los textos orales y escritos que les he presentado a través de este video. Antes de comenzar la actividad práctica, Siguiente grupo, por favor. Siguiente grupo. Buenos días, profesor, compañeros, somos el grupo número 8 y hoy vamos a hablar acerca del proceso de la escritura en la construcción de textos. Introducción a la comunicación. ¿Qué es el proceso de la escritura? Es un conjunto de pasos y estrategias utilizados para crear un texto coherente y cohesionado. La importancia es que siga un proceso estructurado para mejorar la claridad y efectividad del mensaje. Etapa de preescritura, lluvia de ideas. Generar ideas y conceptos claves. Investigación, recopilación de información relevante.
Organización. Crear un esquema o mapa conceptual. Propósito y audiencia. Definir el objetivo del texto a quien va dirigido. Redacción. Escritura del borrador. Desarrollar las ideas del esquema en un primer borrador. Centrarse en el contenido y la estructura sin preocuparse demasiado por la corrección gramatical en esta etapa. Fluidez de ideas. Mantener la coherencia y cohesión entre los párrafos y secciones del texto. Revisión y edición. En la etapa de la revisión se evalúa el contenido, la estructura y la claridad del texto. Se hacen los ajustes para mejorar la coherencia y cohesión. En la edición, la corrección gramatical y la ortográfica juegan un papel muy importante, como también refinar el estilo y el tono del texto. El feedback es obtener opiniones de otros para identificar áreas de mejora. Publicación y reflexión. Publicación. Preparar el texto final para su distribución, impreso o digital. Reflexión. Evaluar el proceso de escritura y los resultados obtenidos. Identificar las lecciones aprendidas y áreas de mejora para futuros escritos. En conclusión, resumen del proceso. Importancia de cada etapa en la construcción de textos efectivos. El proceso de escritura es iterativo y puede requerir múltiples revisiones. Consejos finales. Ser pacientes y perseverantes. Practicar regularmente para mejorar las habilidades de escritura. Muchas gracias. Entonces, siguiente grupo. Siguiente grupo voluntario. Bien, secretaria, ¿qué grupo falta, por favor? ¿Qué grupo no has puesto? Ya le veo, profe, un momento. Ya, profe. Dele. Ya, buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo 2, que está integrado por Mora Vicky, Antilleta José, Pesante Ricardo, Alvarado Kevin y Vázquez Leonardo. Nuestro tema es el proceso de la escritura en la construcción de texto. Ya. El proceso de la escritura. La experiencia lectora es la fuente básica para lograr escritos pertinentes y adecuados a nuestros objetivos. Una vez que concluimos nuestra escritura, debemos realizar los siguientes pasos. Redacción y corrección de un texto. La experiencia lectora es la fuente básica para lograr escritos pertinentes y adecuados a nuestros objetivos. Una vez que concluimos nuestra escritura, debemos realizar los siguientes pasos. Evalúa. Evalúa la tesis y los argumentos. Discute o dialoga. Discutir o dialogar si nuestras ideas están bien desarrolladas. Analiza. Estructura el ensayo y así la conclusión es explícita. Redacción y corrección de un texto. Los procesos de escritura a menudo dependen de la metodología de trabajo que cada quien adopte, así como el estilo personal del autor. Criticar los aspectos como buenos o malos y autoevaluarse.
Estructura del párrafo. El párrafo. Unidad mínima de redacción. Para llevar un orden lógico debemos considerar los siguientes aspectos. Estructura del párrafo. Este debe estar formado por una oración principal y dos o más oraciones secundarias o subordinadas. Oraciones secundarias coordinadas. Poseen en sí mismas un sentido completo. Oraciones secundarias subordinadas. Adquieren significado en función de otra oración. Cualidades del párrafo. Unidad. Que el párrafo se aboque a un solo tema. Coherencia. Que el párrafo tenga un orden lógico de las ideas. Funciones del párrafo. Las funciones que tienen que ver con la ubicación en el esquema IDC. Tipos de párrafo. De introducción, desarrollo y de conclusión. Tipos de párrafo. Argumentativo. Argumenta, explica o da sustento. Su intención es convencer al lector. Conceptual. Se encuentra en se encuentra en los inicios del texto. Su función principal es brindar definiciones o conceptos. Cronológicos. Informa de acontecimientos o sucesos ocurridos en un periodo de tiempo. De enumeración, formando por características que se separan mediante comas. Explicativo, explica el porqué de un acontecimiento. Expositivo, expone ideas. Comparativo, compara objetos o ideas con el propósito de identificar diferencias o semejantes. Deductivo, la idea principal se coloca al inicio y de ella se desprende en la secundaria. Inductivo, sea parte de explicaciones o argumentos para llegar a la idea principal. Estructura del texto. Está dividida en tres: texto, coherencia y cohesión. El texto es un conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Coherencia, organización de la información. Cohesión, uso de conector adecuados a cada tipo de texto. Estructura del texto y clasificaciones del texto. En estructura del texto tenemos introducción. Se enuncia el tema a tratar. Desarrollo. Se desarrollan las ideas que sustentan lo dicho. Conclusión. Se llega al término o cierre del escrito. En calificaciones de texto tenemos narrativo. Narra o relata acciones. Argumentativo. Defiende o rechaza opiniones o ideas. Su objetivo es convencer. Descriptivo. Enfatiza las características principales. Expositivo. Transmite información objetiva de un tema. Gracias. Proceso de escritura. Conocimiento del contexto sociocultural, conocimiento del proceso de el aspecto textual solicitado, retención de información. Conocimiento del contexto sociocultural, textualización, contexto social y plan de elaboración del texto. Se debe considerar los siguientes elementos: auditorio, propósito, organización, vocabulario, estrategias. Conocimiento del proceso de EA, del aspecto textual solicitado. Planear preescritura. ¿Qué voy a escribir? Tema que se trabajará, tipo de escrito a trabajar. Si es ensayo, ¿qué tipo de ensayo se quiere escribir? Señalar objetivo e intención comunicativa. Leer e investigar el tema en fuentes de información. Aplicar lluvia de ideas. Elaborar un borrador. Redactar. Escritura, llamado flujo de conciencia. Tomar en cuenta lo planeado, trabajar con el borrador, atendiendo a la topografía del ensayo, escribir párrafos pertinentes, usar diccionarios para solucionar dudas, considerar estructuras de IDC. En la etapa de reescritura podemos concentrarnos en mejorar el texto. Reescribir, redactar, escritura, llamado flujo de conciencia. Tomar en cuenta lo planeado, trabajar con el borrador, atendiendo a la topografía del ensayo, escribir párrafos pertinentes, usar diccionarios para solucionar dudas. En la etapa de reescritura podemos concentrarnos en mejorar el texto.
Estructura del ensayo. Ensayo escrito. Género literario dentro del género didáctico, escrito en prosa, que pretende defender con el uso de argumentos o razonamientos una tesis con respecto a un tema o situación problemática del entorno. Introducción. Incluye la postura del autor con respecto al tema o problemática abordada. Es un escrito subjetivo, persuasivo, para convencer al lector de la tesis planteada. Desarrollo. No se trata de exponer en una clase, sino de dar explicación de la postura personal que se tiene respecto al tema. Argumentación. Formular razones para sustentar una afirmación u opinión para convencer al sujeto interpretante. Para convencer al autor debe sustentarse con ejemplos, citas bibliográficas, datos, fechas, de manera que le sean un argumento sustentable y coherente para la tesis planteada. Conclusión. Aquí se recuperan las ideas más importantes trabajadas para llegar a una conclusión final de todas ellas. Se plantean propuestas a futuro del tema expuesto o sugerencias de posibles soluciones. No se deben incluir las opiniones de los autores consultados porque el ensayo se consideraría un plagio. Elementos estructurales para la presentación de un ensayo. Tenemos como, por ejemplo, título, introducción y referencia. En el título sería específico, tiene que ser específico, claro y original. La introducción sería en la introducción se comentan los motivos por los cuales se trabaja el ensayo, se explica la postura personal y cómo está organizada la información que se aborda. Y las referencias bibliográficas deben incluir las fuentes donde es consultada, en formatos APA. Hay que escoger el tipo de ensayo que se va a redactar. Tipos de ensayos. Ensayo literario. Refiere y analiza en forma breve un tema. Se le considera parte de los géneros literarios como las características breve. Se combina con experiencias, hábitos, análisis y opiniones del autor. Todos son subjetivos, búsqueda de expresividad, estilo directo, trata diversas temáticas, historia, literatura, poesía, filosofía o política. La intención comunicativa, convencer, seducir al lector, función del lenguaje, apelativa para convencer o persuadir, expresiva para transmitir sentimientos y poética para llamar la atención sobre el lenguaje. Ensayo científico. Definición. Ensayo breve que se concentra al planteamiento de una tesis. El autor se encarga de afirmar o refutar ideas conforme a la información previamente recabada. Características. Lenguaje formal. Intenta exponer un pensamiento del autor. Aspecto objetivo. Exponer. Aspecto subjetivo, la argumentación del autor. Estilo directo, se relaciona con diversas disciplinas. Intención comunicativa, convencer. Función del lenguaje. Referencial. Ensayo crítico argumentativo. Definición. Es el más usado en las tareas académicas en la actualidad porque es el producto de la reflexión e investigación de un tema. Es indiscutible. Características. Aborda de una manera libre un tema. Aporta reflexiones, argumentos y razonamientos. Proporciona evidencias y ejemplos. Intenta comunicar un pensamiento del autor. Aspectos subjetivos, argumentaciones del autor. Requiere referencias documentales. No aborda el tema de forma exhaustiva. Se relaciona con diversas disciplinas. Intención comunicativa, convencer, exponer y disuadir. Función del lenguaje apelativa. Gracias. Es rico, culo y huevo. Cantalema, cierra el micrófono, dejando hablando esas cosas que se escuchan hasta acá. Cantalema, cierra el micrófono. ¿Qué está viendo mientras estamos en clase? Ábrame la cámara, Cantalema. Buenas tardes, profe. Yo recién abro ahorita el micrófono, profe. ¿Quién fue lo que dijo lo que escuché?
Puede cerrar los micrófonos. No, profe, yo recién abro el micrófono. Es complicado a veces, que nos puede quedar abierto, pero por favor, a veces se escuchan cosas que uno dice que no se deben escuchar. Tengan mucho cuidado con los micrófonos. Yo no soy obsesivo con eso lo prendan la cámara. Pero a veces ustedes abusan. Ustedes deben tener todos prender la cámara. Por favor, el micrófono manténganlo apagado. Solo los que van a exponer son los que pueden abrir. Háganme ese favor, ¿ya? Listo. A ver, el siguiente grupo, secretaria. ¿Ya pusieron todos, secretaria? Sí, ya expusieron todos. Bien, entonces vamos a compartir unas diapositivas que tenemos para ustedes un ratito. Listo. ¿Ven la diapositiva o no? Sí. Bien. Solamente un par de conceptos antes de comenzar, que tenemos un gráfico simpático, que son las enciclopedias. Esto es fue muy común en mi época, en los años 80, 90, cuando éramos pequeños nos llevaban enciclopedias, en donde estaba la información. Acá usted lo puede googlear, usted coge y lo googlea y ya está la información. Pero acá tenemos que buscar en enciclopedias, en libros, era como para investigar. Había de todo, había enciclopedias de la naturaleza, de la tecnología, de la parte social, bueno, un poco de cosas, había enciclopedia para todo. Y usted revisaba, es más, se vendía mucho, había vendedores, un trabajo que tiene que haber ya sucumbido hace rato. Me imagino que hace unos 10 años por acá no debe haber vendedores de enciclopedias, pero hace 30 años sí. ¿No? Vendedores de enciclopedias, se dedicaban a tu trabajo, o a tu universidad, o a tu escuela, y te vendían enciclopedias. Hacían hasta ferias en las escuelas, de enciclopedias. ¿No? Me acuerdo que en un momento mi mamá me compró para enciclopedias. ¿Qué era en sí? Bueno, era un conocimiento previo sobre el tema de un texto. Son varios textos sobre el tema. Digamos un texto sobre una investigación, una escribir sobre la historia de Roma, ¿no? El Imperio Romano, y teníamos que recurrir a enciclopedias que hablen sobre eso, a libros, un conjunto de libros que hablan sobre el Imperio Romano. Editoriales, conocimiento de las características de las frases de producción de un libro u otra publicación, son los que editan, pues, ¿no? Los libros, más que nada. Originales, pruebas y pruebas. A veces un error en originales puede corregirse con una reescritura. Sí. Seguimos. Este es el gráfico que quería mostrarles, por eso ya puesto el concepto de... Cuando queremos escribir, primero está la parte gramatical, la fonética, la morfología, la sintaxis, que son herramientas gramaticales para poder escribir de una mejor manera, ¿no? Fonotemática, perdón, no es fonética, es fonotemática. Fonética es cuando es audio, cuando es radio. Comunicativa, el intelecto del escritor, o sea, cuál es la ideología, la necesidad del escritor. Los lectores, cuál es el género literario, cuál es la aceptabilidad del escritor. Luego viene la enciclopedia, que es lo que me refería un rato, que es de donde tengo información. Hay enciclopedias o había enciclopedias de escritura general, de diferencia sobre un tema en particular o alguno de ellos. En todo caso, estos tres círculos, estos tres elementos se convergen, se combinan para dar una buena escritura. Fuera de ello están
la imprenta, los originales, las pruebas que tenemos que presentar a la editorial, que es la que nos va a publicar el escrito. Si usted está escribiendo para un libro, va a buscar después que ha hecho el libro una editorial para poderlo publicar. Si usted está escribiendo un artículo científico, va a tener que publicarlo simplemente en una revista científica, porque los escritos no son para tenerlos guardados, son para publicarlos. Mucho más si son escritos de tipo científico. Artículos científicos, si usted siente, si usted se haga artículos científicos, o después de haber hecho tesis, usted esa tesis la convierte en un artículo científico, pues obviamente tendrá que ser publicado en alguna revista indexada en artículos científicos, ¿no? Es como más o menos para que tengan referencias, que no tengan ni idea. Si yo estoy escribiendo sobre fútbol, no te voy a publicar lo que estoy escribiendo. Voy a ir a el estadio o a alguna otra revista de fútbol o el periódico, a la sección de fútbol, para ver si es que le gusta mi escrito y lo puedan publicar. Y si ya trabajo para ello, pues soy un periodista, como por ejemplo Bonafonte. Bonafonte, una entrevista de años, de trayectoria, una entrevista deportivo, que es abogado de profesión, y tiene una columna de comentarios, tengo entendido con un nivel expreso. Entonces, él hace esas escrituras para poder comunicar un pensamiento, un análisis que ha hecho sobre la política del fútbol, sobre el fútbol más que nada, ¿no? Es muy interesante ver cuando él habla en su radio sobre el tema del Ecuador, dominado por Argentina. No he visto el resultado, bueno, fue recién ayer, no alcancé el día a revisar, escuchar la radio para que digan sobre de Copa América, pero en su columna de opinión que tiene el periódico debe haber escrito sobre lo que ocurrió con la final. Entonces, bueno, el proceso de escritura. Hay la preescritura, que es antes de escribir. Así que cuando estudiamos y revisamos lo que era la lectura, ¿se acuerdan? En la lectura estuvimos hablando de las prelecturas. Antes de comenzar a leer, nosotros ¿qué hacíamos? Nosotros pues estudiábamos, revisábamos los libros, veíamos los textos, los prólogos, que es un resumen de lo que habla, trata el libro, como cuando usted ve una película y busca la sinopsis. Más o menos que esta película trata de tal cosa. O ve el tráiler, que es un resumen visual de visual, entonces ve todo lo que trata la película. A usted le gusta el tráiler, le gusta la sinopsis, y usted, bingo, ¿no? Y usted va y ve la película. Si no le gusta, porque dice, no me parece bonito el tema, de pronto no hay nada, no lo veo, y no ve la película. Así un libro. Reviso, yo me compré un libro de hace un mes, donde habla de un romance en Auschwitz, una concentración de la Segunda Guerra Mundial. Me gustó mucho los temas de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que dice que varios libros los abrí y revisé los prólogos y resumen de qué trata el libro. Y en base a eso me gustó este y lo compré. Asimismo, pues, para la preescritura es algo parecido. Yo antes de escribir algunas actividades que vamos a ver cuáles son, y luego pues escribo, y luego la reescritura y luego vendría la postescritura. No pero más o menos eso. La noción de recursividad de la escritura, activación cíclica de los procesos, qué tan recursivo es el escritor, qué es recursivo, son los recursos. Una persona que es recursiva es que tiene recursos, no solamente económicos. En el campo de vida, podemos hablar de recursos económicos, recursos sociales, tiene gente amigo, pero en el campo de la escritura, ¿qué recursos tengo yo para escribir? Métodos de escritura, lenguaje, lengua, idiomas que conozco, qué es lo que yo puedo dar como escritor, qué recursos gramaticales puedo usar, recursos de redacción también puedo utilizar. Procesos cognitivos básicos y recursivos en escritura, planificación, textualización, planificación, cómo voy a manejarme en esta escritura, en este proyecto que me he propuesto, en qué contexto, en qué texto, y la revisión una vez que yo tengo ya avanzado. Antes de publicar todo libro o toda escritura, antes de ser publicado, debe ser revisado. El papel de la memoria en la escritura
Y por supuesto, pues no, los aspectos socioculturales, que eso depende mucho de la escritura, el contexto, de dónde estoy yo. Soy un ecuatoriano, si soy un peruano, si soy un colombiano, si soy un argentino, el contexto sociocultural va a cambiar y va a repercutir en el tipo de escrito que yo estoy haciendo. Inclusive hasta el tema de escribir, entre los recursos que voy a usar, como cuando usted va a hacer un video. Si usted lo hace en la película en Colombia, con los colombianos, el acento va a ser marcado. Si lo hago yo en Chile, el acento chileno, pues todos los artistas que he contratado en Chile van a tener, pues, van a resaltar sobre cualquier otro acento y vamos a reconocerlo de una región que lo repite. El rol de la motivación en la producción de texto. ¿Qué tan motivados estamos para producir textos? ¿Estamos muy motivados en la producción de textos? ¿O simplemente lo hacemos por trabajo, por ganar un ingreso, o porque nos exige la academia que hagamos por lo menos un artículo científico al año? Aquí hay un gráfico. En el entorno de la tarea de la escritura, el problema teórico, ¿cuál es el tema que voy a escribir? Porque voy a escribir sobre fútbol, sobre la final de Copa América, lo que pasó ayer. Voy a escribir, en mi caso, bueno, es un reportaje, ¿sí? A menos que yo tenga un doctorado, tenga un estudio, una estudia de deportes, de fútbol, entonces yo puedo hacer un artículo científico sobre eso. Todo. Tema en áreas económicas, pues el tema podría ser un artículo científico, por ejemplo, el impacto del incremento del IVA en los precios en la economía ecuatoriana. Los 3 puntos porcentuales que se dan en IVA. ¿Cuál es el impacto de la eliminación del subsidio a la gasolina? ¿Hay o no hay subsidio a la gasolina? Hay personas que dicen que no hay subsidio, que es una mentira del gobierno. Hay personas que dicen que sí hay subsidio. Bueno, ¿qué mismo? Pero voy a investigar yo como economista, voy a investigar si realmente hay un subsidio o no a los combustibles. O voy a investigar si hay un proceso llamado reduflación. ¿Qué es la reduflación? Es el mantenimiento de los precios, pero la reducción de las cantidades que vienen por aquí. Es una inflación camuflada. Inflación es cuando los precios suben. Si la caja de medicina de 5 vale $10 y ahora vale 12, se incrementa un 20%, hay un proceso inflacionario. Si se repite en muchos productos de economía, pues hay un proceso inflacionario. Y es puntual, pues, en todo caso, ¿hay incremento de precios? Sí, incrementan los precios de las medicinas en un 20%. ¿Okay? Esa es la investigación. Ahora, si el precio no pasa de 10 a 12, sino que se mantiene 10, uno puede concluir que no hay inflación porque no se han incrementado los precios. Y es una razón mínima. Puede ser incorrecto, porque hay un fenómeno paralelo a este proceso inflacionario que se llama reduflación. ¿Qué significa? Que la caja de medicina sigue costando bien. Entonces estamos en una llamada que tuve. ¿Te dio un domicilio que no te dio? Yo otra vez. Bien, entonces estamos en que hay la reduflación. Esa reduflación significa que aunque el precio de la caja de medicina sigue siendo $10, ahora ya no vienen 30 pastillas como antes eran $10, 30 pastillas. Ahora sigue siendo $10 el costo de la caja, por lo que uno dice, bueno, no ha subido los precios, pero ya no vienen ni 30 en la caja, vienen 15. Por lo tanto, me cuesta más cara ahora la caja, porque yo necesito 30 pastillas una diaria. Y para tener 30 pastillas necesito comprar ya no una caja, sino 2 cajas. Por lo tanto, ahora yo no estoy gastando solo $10, tengo que gastar $20 al mes. Tienen como una inflación camuflada.
me está costando más, porque ya no compro una, compro dos. Estoy gastando el doble. Entonces queda un incremento del 50%. Pero eso no se refleja en inflación porque la caja sigue costando eso. O sea, si el gobierno puede decir, sí, no hay inflación, no ha afectado el precio. No ha afectado en los precios, pero sí ha afectado en la economía, porque la gente está cobrando más y a darnos menos en los productos. La leche ya no viene de litros, sino viene en 200 gramos. Ya el señor que te vende los artificiales, que te daba unos 12, puro venezuelano, ya no te da 12, te da 10, te da 8. Ya le sale más cara las cosas y por tanto si te ganan más, para no subir el precio, porque tal vez no podría vender, eso es que lo venden en 50, 75 centavos, venderlo en $1, tal vez nadie lo pagaría. Desde subirle el precio, le quita producto, le quita material. Generarte 10, 12 churros te da 10 o te da 8. Por ejemplo, no sé, los patacones, una porción de patacones que promedio cuesta $3, entonces han subido la economía, pues el de patacones ya no te da los 15 patacones, sino te da 10 por los mismos $3. Entonces, no, las personas patacones como sale, están $3, no subiendo los precios, pero ya no hay ningún. Sí, hay un precio. Entonces, yo me acuerdo que eran cosas grandes. Cada vez fueron reduciendo hasta que ahora dan una cosita chiquitita, que te la venden en $1. Entonces uno puede decir, no, no es barato, $1, sí, pero un poquito. Eso se llama reduflación. Eso que les estoy explicando, se llama reduflación, yo lo voy a plasmar en un estilo. Ese es mi tema. Y tengo que investigar, tengo que buscar quién más ha hablado de reduflación. ¿Quién más lo ha hecho? ¿Qué otros escritos, qué otras investigaciones hay? Y leer, pues no, para ir nutriendo de lo que otros están diciendo. Entonces, eso está en la parte ya del tema, estoy ya definiendo reduflación. Luego, la audiencia, ¿quién va a dirigir? Bueno, lo voy a dirigir a grandes economistas, economistas de colegas de profesión, no lo voy a dirigir al público en general. Voy a definir cuál es mi tipo de audiencia. ¿Okay? Género, con cuál es el género que voy a elegir, que lo voy a utilizar. El texto producido, que ya es lo que sale una vez que se realiza. Bien, otros aspectos de la escritura, memoria del escritor a largo plazo, conocimiento del tema, la audiencia y el género, que ya va a la audiencia. El proceso de la escritura, comenzamos con la generalización, o perdón, generación, la generar ya el tema, organizar y tener un propósito del tema. Porque yo puedo hablar de reeducación, puedo decir simplemente la parte conceptual como está explicado. O quiero probar que en el Ecuador hay reeducación. Con lo cual, lo que es el concepto queda como refuerzo del tema central. El tema central ya no es conceptualizar, porque ustedes conozcan qué es reeducación. El propósito de la investigación es definir si en Ecuador hay reeducación y tal vez cómo afecta a la economía. Porque eso no aparece en un simulatorio. La inflación es el gobierno dice, es que lindo, no ha subido la inflación, miren que tenemos razón. Falso. Tenemos una economía, nos damos cuenta de que es verdad que los precios no han subido o no mucho en promedio, pero sí se ha reducido las cantidades que necesitan dar los puestos. Por lo tanto, hay una inflación, hay una inflación. ¿Okay? Bien. La traducción, el monitoreo, la revisión, la revisión que va. Una vez que usted hecho el escrito, usted tiene que revisar. Lo revisa usted y también lo revisa los pares. Son los pares parecidos que se llaman, personas que usted no conoce o no lo conoce, que van a revisar su escrito. Entonces, esas personas, como no lo conocen, si yo lo conozco, es mi amigo o es mi amiga, o la persona que revisa es mi amiga o es mi amiga, hay un sesgo por ser conocido, por ser amigo. ¿Cuál es el sesgo? Pues que uno puede, es complicado para el ser humano, así sea profesional,
no tener algún tipo de afiliación, de cariño por la persona o del expreso, para que el resultado de análisis sea completamente fuera de la realidad. Eso para la revisión, la evaluación y la corrección se busca personas que estén fuera de mi ámbito social y que tengan cierto nivel igual o mayor mío para que puedan revisar realmente el trabajo que yo hago. ¿Qué es monitorear? Pues se dan las 3 etapas de monitoreo y monitoreando cómo va el proceso. En este caso, la formulación, lo que es ya cuando formulo el tema, en este caso que estoy hablando de la redacción, planifico, hago la producción, en la ejecución hago la programación del escrito, la ejecución, monitoreo, o sea, leo, edito. ¿Qué es leer y editar? Bueno, leer lo que estoy escribiendo, volverlo a leer y ver los errores, editar es corregirlo. Editando, voy viendo qué saco, qué pongo, qué le faltó, qué puedo mejorar en esto. Normalmente esto es una actividad manual, ¿no? Pero ahora tecnológicamente hablando, de lo que es tecnológico, la tecnología nos puede ayudar mucho a hacer esa parte de edición. Cuando trabajamos en Word, antiguamente pues no había cómo editarlo. Ahora sí hay cómo editarlo de una buena manera. Este es un modelo de composición, pero de profesional, ¿no? Es un poco complicado. Entonces, lo voy a tomar, solo lo quiero poner como referencia. Las próximas escrituras, para los que son ya más experimentados en la producción científica, escritos, buscar, evaluar, hay un proponente, un traductor, un transcriptor. Que es cada uno un buscador, que es el que está buscando los temas, el que está, o usted no lo puede hacer en ese momento de la actividad. Un evaluador busca a alguien que te evalúe, que te revise, que te lea, que te dé una opinión aparte. El proponente, soy yo mismo que propongo el tema, o puede ser que esté finalizando a alguien que propone un tema. Yo sé que esté evaluando, por lo tanto, el proponente es otro. Traductor, el que traduce no solamente en la cuestión del idioma, traduce en la forma de lo que quiere expresar el escrito. Y el transcriptor, el que transcribe, que transcribe es cuando uno pasa de una situación a otra en la parte no está copiando, se llama así, copiando de un lado a otro lo que ha escrito. Eso es lo principal hasta aquí. Y aquí esto tiene que ver con el contexto de la producción, que tiene que ver con la producción científica, la producción de un escrito, ¿no? Modelo pragmático sociocultural, tenemos ahí en el centro el texto producido, lo que estoy produciendo, el texto que yo voy a producir, ¿okay? Con dependencia comunicativa, alrededor que afectan a ese texto producido está estrategias cognitivas y metacognitivas del texto producido, la motivación, las emociones y la memoria. Cuando vemos una película intensamente, vemos las emociones, cómo nos afectan. Asimismo, a la hora de escribir también nos afecta a las emociones. Es un poco distinto si estoy escribiendo un artículo literario, una poesía. Por lo tanto, esa motivación viene de la mano de inspiración. Estoy escribiendo una novela, un relato de algo que yo conocí de pequeño, escribo la novela, y obviamente trato de meterle las emociones, la motivación como tal para el escrito. En el caso de la parte científica, las emociones son menores, porque tengo que dar una información de lo que he investigado. ¿Dónde
entran ahí las emociones en la preparación de lo que estoy investigando. Ahí con la motivación de buscar el resultado de la investigación. La memoria pues tiene que ver con los recuerdos de toda la información que yo estoy recopilando. Bien, ahí viene, se acuerda con los mismos aspectos afectivos, efectivos. En el texto afectivo, el contexto afectivo, es en donde hoy desarrolla el contexto, en donde yo me desarrollo. Por ejemplo, si usted está diciendo hola, cuando llega al grupo de amigos, en mi contexto distinto, que se separa en el cine, da la vuelta y dice hola. ¿Cuál es la diferencia? Mira, está con sus amigos que lo conocen y le va a decir, habla, ¿qué fue? Hola. En el cine, el contexto es de que no conoce a nadie, y usted dice hola y no le van a responder de la misma manera que le responderían. Es la situación en donde está. Eso es el contexto. Contextos culturales, contexto situacional. Contexto cultural, qué tipo de cultura estoy, cuál también tiene que ver para el artículo que estoy haciendo, ¿no? Qué diferente es el contexto ahí. Por ejemplo, en el caso de la educación, el contexto de investigación estoy haciendo en Estados Unidos, en Europa. Muy posiblemente no se dé esa reeducación en ese contexto. Sí, porque aquí no hay mucha información y la gente no acostumbra a buscar más o a investigar. En Europa ya lo hubieran descubierto. Ya habían descubierto el hecho de que están haciendo reeducación. Debe ser de la prensa y era mucho de alarma. En el caso de Sudamérica, en el caso de Ecuador mismo, hasta ahora la prensa no lo dice, no lo hace. Ningún economista sale a decir, hoy hay reeducación. El concepto sí lo escuché, no por los medios de comunicación normales, por redes, lo que se me puso a investigar, porque es un concepto nuevo. La inflación no lo aprendí en la universidad. En la universidad me enseñaron inflación, deflación, que ya se ha dado, porque no se había dado en ese momento. En el momento que dolarizamos, llegamos a tener el fenómeno de deflación. Y esta inflación, que lo tuvimos en los años 90, y también hemos tenido en estos años, que es inflación con recesión. El concepto de reducción no, son nuevos. Entonces, hay que ver cuáles son los contextos. Aquí no es tan fácil. La información que dan los empresarios, es más, en otros lados los empresarios son más honestos y no aplicarían esa reducción. Simplemente si ven elevarían los precios y no nos cambiarían, lo camuflaría. Entonces, luego, afuera de esos contextos está las creencias del escritor. ¿Cuáles son mis creencias? En mi caso, yo soy de izquierda, ideología, ¿no? Entonces, obviamente voy a tener imágenes hacia descubrir lo malo que está haciendo el capitalismo, que está haciendo la empresa. Tal vez si yo soy de derecha, fuera de derecha, no escribir a eso, ni siquiera investigar el tema, porque está afectando un hecho negativo que está haciendo. Sí, sí, la creencia es importante. Y también el lector, porque yo, si soy de izquierda, si quiero conocer sobre derecha, extrema derecha, bueno, a salir a buscar un libro de extrema derecha. Pero si quiero saberme más sobre la izquierda, la lectura de la izquierda, o los nuevos conceptos que hay de izquierda, entonces yo buscaría un libro de izquierda. Tiene que ver un poco las creencias a la hora de elaborar un y tenemos los valores, eso tiene que tener, sin duda alguna, importancia a la hora de realizar. Yo he visto también los revistas, no sé si sigas esa revista, es una revista muy criada. De hecho, yo diría que la extra, pero la extra tiene un texto, una forma de redactar muy diferente, muy vulgar.
lee una extra cosas que no lee en el universo. No tiene un lenguaje más formal. Ya esto tiene valor. La crónica roja, la crónica, bueno, la roja, no, la crónica, la franja, ¿qué valor tiene? Cuando a veces les toca a ellos tratan de no exponer mucho a la persona, por si respetan la privacidad. Cuando no les toca a ellos exponer a la persona, no le respetan la privacidad y están preguntan, y si no responden, hacen varios reportajes que por qué no se respondió, que es un malcriado, que qué habrá pensado, y van a preguntar a otras personas que te digan, ¿y qué opinan de lo que él dijo? De que no respondió la entrevista. Ah, bueno, que no está bien. Ah, una tal piensa que no está bien y por lo tanto se va a pelear. Arman de un tema, un bochinche grande, y tienen información que les da más rating, les da más trabajo, pero perjudica la imagen de las personas que están involucradas. Entonces falta el valor. A la hora de escribir, usted tiene que tener también los valores. ¿Okay? Bien. Vamos a dejar ahí un ratito porque ya estamos en el tiempo. ¿Alguna pregunta que me puedan hacer, por favor? Vayan terminando las tareas. Yo les cambié la fecha y les puse más tiempo para que puedan terminarlas. Recuerden que hasta el 1 de agosto se pueden subir las invitaciones a los deberes, dado el caso de que el 2 arrancamos los exámenes. Como ustedes tenemos el examen, como el 2 es el viernes, como ustedes arrancamos exámenes el día 5, lunes 5. Entonces, por favor, tengan cuidado, en semana de exámenes no se suben deberes. Porque si usted hasta el primero no ha subido los deberes, pues no hay cómo aplazar. Es como el primer semestre puedo darle unos cuantos días más. Acá no se puede. Y también porque ya las notas hay que entregarlas el 11 de agosto, porque las clases terminan el 8. Hay 3 días nada más para calificar rapidito. Entonces, por favor, vayan cumpliendo con las tareas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, yo tengo una consulta. Mire, en el módulo hay algunas sobre las exposiciones que hemos dado, no sale para subir el archivo. O A sea, ver, obviamente está en la fecha, pero no sale para subir. me indica cuál es la asignación que tiene ese problema. A corregir, por favor. Ya. Lenguaje de democracia. Yo se me fue el pasado. Puede ser, tiene toda la razón. Pero dígame cuál es, porque a ver, aquí yo abrí y tengo el 21 de junio para la Expo 10 clase 11, está abierto ya. Está el 20 de julio y ya estamos 15, sí. La Expo 11 clase 12 está el 20. Esa puede ser, ¿no? Que déjenme corregir para abrirle con tiempo. Tiene toda la razón. Déjenme que Expo 11 clase 12 es una de las que tiene ese problema. Porque recién abre el 20 de julio y recién estamos 15. Entonces, déjenme bajar un poco. Ya está bajado el 15 de julio, ya lo pueden subir, ya lo pueden trabajar. Entonces, es 12. Hoy, la otra también, aunque eso todavía no tocó, creo, ¿no? Pero ya la voy a bajar también. Está también para el 23, está entonces, ¿no? Voy a bajarla para también el 15, para que tenga opción. Lo importante es que no es que tenga más tiempo, sino que lo haga, que lo suba. Ya lo tienen, para que esperar hasta el 20 para subir. Y el último, el 13-14, está para el 23. Estamos 15, 7 a 22. Ese sí casi tiene la... Casi, esa es la próxima semana. Igual se los voy a bajar para el 20. ¿Ya? Listo, me verifica que ya estén las asignaciones correctas, por favor. Ya está modificada. Verifiquen, por favor, verifiquen. Y me avisan, me escriben con el secretario o en el grupo. Un placer, nos vemos la próxima semana que Dios quiere, el próximo lunes. Un abrazo, que tengan una buena semana.